Bienvenidos al videoblog de Cooperación Internacional. Como sabéis, el otro día iniciamos un bloque de vídeos relacionados con la deuda externa. Estuvimos hablando del concepto de deuda externa y del origen de la deuda externa. Hoy en este vídeo vamos a ver la evolución de la deuda externa a lo largo del siglo XX y la crisis de la deuda externa. Espero que os sea de interés. Hemos visto en el vídeo anterior que la deuda externa se origina en el siglo XIX y que se va extendiendo a lo largo del siglo XX. Hay que tener en cuenta lo que sucede a partir del año 1973. Se produce un punto de inflexión en todo esto de la deuda externa. Resulta que se produce una inflación fiscal en los Estados Unidos y esto genera que el dólar se devalúe. ¿Qué sucede? Pues que el petróleo, el crudo, se comercializaba en dólares. De manera que los países productores y exportadores de petróleo, la OPEP, vieron peligrar sus ingresos. ¿Qué es lo que hicieron? Pues que de la noche a la mañana incrementaron por 3, incluso por 4, el precio del crudo. De este modo, en pocos meses vieron cómo se incrementaban los ingresos de estos países procedentes de la venta del crudo. Todo ese excedente excedente monetario, fue a parar a los bancos occidentales, donde depositaron todo ese dinero. En consecuencia, los bancos occidentales hicieron pues lo que hacen todas las entidades bancarias, conceder ese dinero a modo de crédito. Evidentemente es la manera que tienen ellos de hacer negocio con el dinero ajeno. ¿Qué sucedió? Pues que muchos países, tanto ricos como pobres, especialmente países del sur, países pobres, vieron una gran oportunidad de acceder a esos créditos con unos tipos de interés muy bajos, puesto que habría en el mercado una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, hubo muchos países que se acogieron, se sumaron a esta fiebre de hacerse con créditos, en este caso créditos muy baratos, y lo destinaron a distintos fines. En unos casos, unos países invirtieron ese dinero en su propio desarrollo, en temas relacionados con la educación, la sanidad, infraestructuras. En otras ocasiones, ese dinero fue destinado a la compra de crudo, de petróleo, para hacer funcionar esa industria creciente en esos países. Pero desgraciadamente se considera que el 20% de esos créditos fueron a parar a armamento. Había muchos países que estaban en guerra interna o guerras con otros países vecinos y compraron con todo ese crédito pues armas para llevar a cabo para mantener esos enfrentamientos bélicos. Desgraciadamente también hubo mucho dinero que fue a parar a familias de dictadores. Había muchas dictaduras, como por ejemplo el caso famoso de Mobutu en el Zaire, Hassan II en Marruecos o Marcos en Filipinas, y ese dinero fue directamente a los bolsillos de esas familias de dictadores o a los altos funcionarios que estaban vinculados al régimen dictatorial. Por desgracia, las entidades financieras no tuvieron en cuenta la viabilidad de esos créditos y como consecuencia de ello, que veremos más tarde, se produjo un fenómeno que es el fenómeno de la crisis de la deuda, que veremos más adelante. Pues bien, en el año 1979 se produce una apreciación del dólar y ligado a ello se produce una subida en los tipos de interés. Como sabéis, en el año 1973 esos créditos que se habían solicitado tenían un tipo de interés variable. Pues bien, a partir del año 1979 se produce ese incremento en esos tipos de interés de esa deuda externa que tantos países del sur habían contraído. ¿Qué sucede? Pues que todo esto afecta al comercio internacional. Los países del sur tenían necesidad de exportar para, con esas divisas, hacer frente a esa deuda externa que habían contraído.
Como a partir de este año, del año 79, se produce un retroceso en el comercio internacional, pues resulta que estos países deudores tenían graves problemas para hacerse con divisas, hacerse con capital y así hacer frente a sus compromisos de la deuda. ¿Qué es lo que hacen? Pues que solicitan nuevos créditos. Pero con una diferencia importante, y es que no se están solicitando créditos para hacer frente a su propio desarrollo, sino para hacer frente a la deuda que ya tenían contraída. Y además en unas condiciones, en cuanto a tipo de interés, mucho más perjudiciales que las que habían adquirido en el año 73, puesto que los tipos de interés eran más elevados. Por lo tanto, entramos en una situación que vamos a ver inmediatamente, en una situación de crisis de la deuda externa. Pues bien, otra fecha clave es el año 1982. Si bien en el año 1979 los tipos de interés de la deuda externa habían aumentado, en este año, en el 82, se produce por primera vez un hecho histórico, que es que un país declara que no puede hacer frente a esa deuda externa. En este caso es México. Pero había otros países como Argentina y Brasil que amenazaban también con no poder pagar esa deuda. Como veremos más tarde, a lo largo de la década de los 80 y 90, son muchos los países, tanto latinoamericanos como africanos, que se van sumando a esa lista de países con dificultades para hacer frente a la deuda externa. Pues bien, como consecuencia de esta situación nueva, en la que había muchos países del sur que no podían pagar esa deuda externa, aparecen lo que se llaman programas o planes de ajuste estructural. ¿Qué significa esto? Significa que los países acreedores imponen a los países deudores, ellos dicen que se trata de un asesoramiento, de un acompañamiento, pero realmente se trata de una imposición. Imponen una serie de medidas estructurales a nivel económico. Por ejemplo, una de las cuestiones que ellos están llevando a cabo es el gasto público. Están imponiendo a esos países deudores una reducción del gasto público, de la inversión pública, todo ese dinero que se invierte en el funcionamiento del país, infraestructuras, sanidad, educación, precisamente aquellos objetivos para los cuales se había solicitado unos créditos, ¿no? Estos créditos. Pues ahora resulta pues, que tienen que hacer recortes en todos estos sectores. Por otro lado, se les obliga a una subida de impuestos, a una mayor carga fiscal tanto para empresas como para particulares. Otras medidas que se llevan a cabo es la flexibilización del mercado laboral. Salarios más bajos y contratos laborales mucho más flexibles. Otra de las muchas medidas que están imponiendo esos países deudores es la privatización de la empresa pública. Esas empresas que estaban proporcionando ingresos al Estado, resulta que ahora se privatizan, por lo tanto el Estado deja de obtener esos ingresos propios de esas empresas estatales. Esta es la situación a la que se llega tras estos programas de ajuste estructural.